Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión general del día de hoy. Tenemos un tema muy interesante que nos va a impartir el doctor Fulgencio Muñoz Romero, adjunto de cirugía plástica. Y el título es Personajes mitológicos, convivencias transgénero en la metamorfosis de Ovidio. Los dejo con el doctor Fulgencio Muñoz. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización la invitación a presentar esta sesión, agradeceros la presencia de los asistentes, así como los que se hayan conectado online. El motivo de esta sesión llamada Cultural es un artículo que escribí hace un año tras leer La metamorfosis de Ovidio y encontrar en ella 3 personajes que experimentan un cambio de sexo. El artículo llegó a algún miembro de la comisión de docencia, a quien le pareció oportuno que lo presentara en este foro, que hoy podríamos considerar un foro romano. Este es el artículo que publiqué, también está disponible en inglés. No, es que me sirve aquí de guión. No me pases la diapositiva, a ver. Espérate, a ver. A ver, aquí. No pasa. ¿Hay un problema para pasar las diapositivas? Bueno, como presentación me cago. A ver, ¿qué pasa con este, no? Sí. Aquí. Venga. Hacia abajo, ahí, ¿no? Vale, sí, comenzaré recordando unos conceptos básicos sobre el transgénero. A continuación expondré los personajes mitológicos en cuestión. Recordaros que es un tema de actualidad y que ha sido motivo de la elaboración de una ley por parte del actual gobierno, que está a punto de aprobarse en el Senado. Y completaré la sesión con anécdotas mitológicas e históricas sobre la persistencia de figuras mitológicas y de la cultura grecorromana en nuestros días. Como dirían los clásicos, soslayaré intencionalmente la polémica que el tema genera y recordar que ha habido algunas sesiones culturales, como una sobre el sueño, de Grecia al Laboratorio del Sueño, impartida por la doctora Izura y de Paco, una sobre las enfermedades en la pintura, del doctor De Vicente, y recientemente una de radiopaleopatología del doctor Alonso, de rayos. Recordaros brevemente que se define persona transgénero o persona trans aquella persona con una identidad y o expresión de género diferente a las expectativas culturales basadas en el sexo asignado al nacer. Actualmente se reconoce el derecho de todas las personas a definir su propia identidad de género y expresarla según sus necesidades, independientemente de que haya modificado o no su cuerpo. Se ha estimado que en Estados Unidos el 0,6% de la población se identifica como transgénero. Históricamente, recordar que la primera cirugía de reasignación de sexo documentada, que fue una vaginoplastia, se realizó en Berlín en el año 1931. Va a hacer pronto 100 años. Se realizó en el Instituto Hirschfeld para las ciencias sexuales y la paciente era Dora Richter. El término transexualismo, en cambio, es un neologismo acuñado en 1953 por el endocrinólogo de origen alemán y afincado en Estados Unidos, Harry Benjamin, que se convirtió en el abanderado de las personas trans en esa época. Esta diapositiva salta, esta... Esta es la que quería poner. Bueno, históricamente veis que la primera cirugía de reasignación de sexo se realiza en el 31. 2 años después llega al poder en Alemania el Partido Nacional Socialista. Aquí vemos la fachada del Instituto Hirschfeld en Berlín con una manifestación de simpatizantes nazis a sus puertas. En 1979 se constituye la WPATH, una asociación para el cuidado de las personas transgéneros, que recientemente ha publicado su 7ª edición de los estándares de atención.
desde siempre se ha cuidado mucho la nomenclatura con objeto de despatologizar este proceso. Así, en el manual DSM-5 se refieren a este proceso como disforia de identidad de género y en el CIE 11 como incongruencia de género. La cirugía de reafirmación de sexo requiere hasta ahora, porque esto puede cambiar con la nueva ley, una valoración médico-quirúrgica completa y el manejo por medio de un equipo multidisciplinar. Recordar que el propio Servicio Murciano de Salud ha elaborado su protocolo regional de atención sanitaria de las personas trans que se encuentra colgado en Murcia Salud. Vamos a empezar con el autor de la metamorfosis, que es Publio Ovidio Nasón. Publio Ovidio Nasón nació en Sulmona, una población que está a unos 150 kilómetros de Roma, el 20 de marzo del 43 a.C. Su obra más conocida es La Metamorfosis, en la que realiza una recopilación de los mitos del mundo griego, adaptándolos a la cultura latina de su tiempo. Se denomina metamorfosis porque los personajes experimentan transformaciones o cambios de apariencia en otros cuerpos u objetos. La metamorfosis abarca desde la creación del universo, es decir, comienza con una cosmogonía a la que le sigue una teogonía, toda la genealogía de los dioses griegos, y acaba con la apoteosis de Julio César. Se considera una obra maestra de la literatura clásica latina y fue acabada en el siglo VIII después de Cristo. Me vais a permitir que haga alguna reseña histórica. Julio César fue asesinado 1 año y 5 días antes del nacimiento de Publio Ovidio Nasón, el 15 de marzo del 44. 2 años después de su muerte, el Senado romano lo deificó, consideró que Julio César era un dios. Y a eso se refiere la apoteosis de Julio César. En el año 8, cuando se publica La Metamorfosis, el emperador en Roma es el sucesor de Julio César, Octavio, César Augusto, que era el sobrino nieto de Julio César. Los 3 personajes de la metamorfosis de Ovidio que experimentan un cambio de sexo son Ceneo, Icis y Tiresias. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ceneo, su historia se relata en el libro 12 de la Metamorfosis, nace como Cénide, nace mujer. Era la hija de Élato y se consideraba la más bella joven de la región de Tesalia. Tuvo muchos pretendientes a los que rechazó ya que quería dedicar su vida al celibato. Un día que disfrutaba de una playa, de un baño en una apartada playa, fue violada por el dios Neptuno, el dios del mar, el cual, arrepentido de su acción, le ofreció a Cénide concederle cualquier deseo que le solicitara. Cénide le solicitó no seguir siendo mujer para no volver a sufrir semejante injuria. El deseo fue concedido inmediatamente y, de hecho, las últimas palabras de Cénide, a partir de entonces Ceneo, fueron pronunciadas ya con un tono de voz de hombre. Además, Neptuno le concedió a Ceneo el don de la invulnerabilidad a las armas de hierro. Es decir, Ceneo no podía ser herido ni se le podía dar muerte con armas de hierro, es decir, un puñal, espada, flecha o lanza. Sin embargo, pues, vivió una vida llena de hazañas y de aventuras. Murió en la batalla entre los lápitas y los centauros. Los centauros acabaron con la vida de Ceneo arrojándole un bosque de árboles sobre él, ya que habían descubierto su invulnerabilidad a las armas de hierro. Tras morir, Ceneo se transformó en un ave que sorteó el cúmulo de troncos y alzó su vuelo hacia el cielo. Y recordaros que un centauro es un personaje mitológico que tiene cabeza, tronco y extremidades superiores de hombre, de ser humano, y el resto del cuerpo de caballo. Aquí vemos 2 representaciones de la batalla entre los lápitas y los centauros. La de la izquierda, el relieve, es ni más ni menos que del gran Miguel Ángel Buonarroti, y el de la derecha es un cuadro que está en el Museo del Prado y fue pintado por Rafael Tejeo, que curiosamente, no lo sabía, lo he descubierto al prepararme esta sesión, nació en Caravaca de la Cruz.
ver. El segundo personaje que experimenta un cambio de sexo se denomina Isis y su relato se narra en el libro 9 de la Metamorfosis. Isis es la hija de Teletusa y de Ligdo. Ligdo, el padre, cuando se acercaba el momento del alumbramiento, le expresa a su esposa el deseo de tener un hijo varón y que si naciera una niña que le diera muerte. Teletusa, angustiada, intenta en vano convencer a su marido de que desista de esa idea y vive angustiado los últimos días de su embarazo. Nace, una noche en sueños se le aparece la diosa Isis, quien alenta a Teletusa que desatienda las exigencias del marido y la anima a criar lo que nazca, sea niño o niña. Como podéis imaginar, nace una niña y entre la madre y la nodriza, que eran las únicas que conocían el sexo de la niña, engañan al padre, a la familia y a los amigos, criándola como si fuese un niño. La visten como un niño, la peinan como un niño. Como veis, antes de que esto solo pasara en Netflix, ya pasaba en la Metamorfosis, en la mitología, estas cosas. Cuando cumple 13 años, el padre la promete a Iante, que era la hija de Telestes, el rey de los Festos. A partir de entonces, las dos niñas reciben una educación conjunta y se enamoran la una de la otra. Iante desconocía que Isis era una chica, una mujer. Los padres fijan una fecha para la boda y la madre intenta aplazarla en varias ocasiones con diferentes excusas y pretextos, pero finalmente se fija ya una fecha inaplazable de la boda. La víspera de la boda, Teletusa, acompañada de su hija Isis, acuden al templo de la diosa Isis, parece un juego de palabras, Isis, al templo de la diosa Isis, donde la invocan e imploran su ayuda. Al abandonar el templo, muy emocionante leerlo, se tambalea el altar del templo y las puertas del mismo tiemblan. Es como presagio, un signo que presagia la metamorfosis que va a sufrir, que va a experimentar Isis. Y efectivamente, a medida que se alejan del templo, el paso de Isis se va... el paso de Isis se va alargando, su altura aumenta, la envergadura de sus hombros se acrecienta, su pelo se acorta, se oscurece el color de su tez y su voz se vuelve más ronca. La ceremonia nupcial tiene lugar y al día siguiente y el matrimonio es consumado. A ver, ¿qué salta? Que lo rompo el tiempo. Esto es una foto que hice hace poco del templo de Isis en la isla de Philae, cerca de Asuán, en Egipto. Luego volveré sobre este aspecto un poquito más adelante. El templo que visitan está en Grecia, no en Egipto, lógicamente. A ver, esto salta cuando quiere. Y dejo para el tercer personaje Tiresias, es el más conocido de estos tres personajes. Su relato se narra en el libro 3 de la Metamorfosis. El bueno de Tiresias iba un día paseándose por el bosque y se encontró a dos grandes serpientes apareándose. Llevaba un bastón y decidió separarlas con su bastón. Como represalia de la interrupción del acto sexual, fue transformado en mujer. Así vivió durante 7 años. Parece ser que durante estos 7 años Tiresias contrajo matrimonio y tuvo algún hijo. Al cabo de los 7 años se volvió a encontrar a las mismas serpientes de nuevo en pleno acto sexual. Y en esta ocasión invocó su poder y las volvió a separar, solicitándole que lo volvieran a transformar en hombre, como así sucede. Un buen día, Júpiter y Juno, su esposa y, por cierto, hermana, estaban medio bromeando, medio discutiendo, y Júpiter le dice a su esposa, sin lugar a dudas, el placer sexual femenino es mayor que el masculino. Con este argumento, Júpiter pretendía justificar las continuas infidelidades que cometía. Juno se muestra en desacuerdo con esta afirmación, con lo cual decide llamar a consejo a Tiresias para dilucidar la cuestión, puesto que Tiresias había experimentado ambos tipos de placeres sexuales. Tiresias le da la razón a Júpiter diciendo exactamente que de 10 partes de placer, 9 corresponden a la mujer. Esta contrariedad enoja enormemente
a Juno, que en un ataque de ira castiga a Tiresias privándole del sentido de la vista, lo vuelve ciego. Ni siquiera Júpiter podía invalidar la acción de otro dios, con lo cual no le podía devolver la vista a Tiresias, pero sí compensa la ceguera otorgándole el don de la adivinación. Y a partir de ese momento, Tiresias se convierte en uno de los adivinos más famosos de la mitología. La figura de Tiresias ha inspirado diferentes obras, una de ellas a principios del siglo XX, Apollinaire, un escritor francés que se considera de los pioneros del surrealismo, escribe Las mamas de Tiresias. Esta obra es al mismo tiempo un alegato feminista. En los últimos años se han ido publicando algunos artículos que recogen algún número de pacientes que inician un cambio de sexo y que en algún momento del proceso expresan sus dudas o incluso arrepentimiento. Algunos lo hacen durante la fase de tratamiento hormonal y otros ya después del tratamiento quirúrgico. A este fenómeno solicitan la detención o la reversión del proceso de cambio de género según la fase en la que se encuentre. ¿De acuerdo? Y a este fenómeno se le ha llamado fenómeno de transición, de cambio de sexo. ¿De acuerdo? O sea, vuelta atrás. Okay. Con lo cual, en el artículo que publiqué, pues un poco en broma, propongo que se denomine al proceso de transición fenómeno proceso de Tiresias, ya que Tiresias sería el primer personaje literario que detransiciona, ¿no? Y para ello argumento que, igual que algunas disciplinas científicas han recurrido a la mitología para nombrar pues, alguna estructura o algún proceso, por ejemplo, la astronomía, si lo pensamos, todos los nombres de los planetas de nuestro sistema solar llevan nombre de dioses romanos, ¿no? Mercurio, Júpiter, Venus, Marte, Saturno, y a veces se nos olvida que se refieren a ellos, ¿no? Y también pongo como ejemplo el psicoanálisis, ¿no? Que recurrió al héroe de la tragedia griega, Edipo, para nombrar el síndrome donde se expresan sentimientos de animadversión, de enfrentamiento, de odio o de deseo de muerte incluso de la figura paterna, ¿no? El complejo de Edipo. Y este ejemplo no lo pongo al azar, ya que en la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, Tiresias es un personaje de esa tragedia también. Edipo recurre a Tiresias para averiguar quién ha matado a su padre y es Tiresias el encargado de revelar que fue el propio Edipo quien mató a su padre Layo y se casó con su madre Yocasta. En ese momento Edipo desconocía que era su padre al que asesinaba y que era su madre la que se casaba. Cometió un involuntario parricidio e involuntario incesto. Muy bien. Aquí podría acabar la sesión, pero bueno, me he permitido rellenar el tiempo con anécdotas, como os decía al principio. Voy a contar alguna anécdota mitológica y alguna histórica, que espero que no os aburra mucho. Voy a comenzar con una pequeña anécdota personal. Mi primera experiencia con la cirugía de cambio de sexo la tuve en el Hospital San Luis de París a mediados de los 90, en una rotación que realicé siendo residente. El Hospital de San Luis, como podéis ver, es un hospital de pabellones que ha cumplido ya más de 400 años. Se añadieron dos pabellones, dos edificios modernos. Y en ese momento, a mediados de los 90, a ver si pasa, me ha saltado dos. Aquí, habían publicado más de 100 casos de cirugía de cambio de sexo, fundamentalmente vaginoplastias. ¿De acuerdo? Decir como anécdota, ya que estamos hablando de historia y que el Hospital de San Luis fue construido en 1607, como habéis visto, y fue ordenado construir por el rey Enrique IV durante una epidemia de peste que azotó París 2 años antes. Ya que estamos en las postrimerías de una pandemia, me ha parecido interesante esta reseña histórica. Y otra curiosidad es que Enrique IV, el que manda a construir el hospital, es el rey que pasó a la historia por su célebre frase de París bien vale una misa.
Y el servicio de plástica del San Luis, en aquella época, bueno, es un hospital también muy conocido en dermatología y en hematología. Los residentes se referían a él como la Catedral de Plástica y sus miembros son los autores del Manual de Cirugía Plástica en lengua francesa. No voy a entrar en las técnicas quirúrgicas, que ya fueron objeto de una sesión interdisciplinar, no fue una sesión general por parte del doctor Vera, y que podría serse objeto de otra sesión por alguno de los miembros de la unidad de cirugía de cambio de sexo, donde también participan urólogos y ginecólogos. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Bueno, ya os digo, voy a contar anécdotas. Si pasamos durante 3 kilómetros desde el Hospital de San Luis, llegamos a una de las avenidas más conocidas del mundo, la Avenida de los Campos Elíseos, que a veces no nos damos cuenta, pero toma su nombre de la mitología. Los Campos Elíseos era inicialmente un lugar del inframundo donde iban las almas nobles después de su muerte. Posteriormente, el cristianismo situó los Campos Elíseos en el paraíso o en el cielo. El año que viene se celebrarán los Juegos Olímpicos en París y no hay nada más de inspiración griega que las Olimpiadas, ¿no? Esas son pequeñas anécdotas que voy a ir contando, medio en broma. Aquí vemos a la afición del Atlético de Madrid celebrando un triunfo y en esta foto vemos a la afición del Real Madrid celebrando otro triunfo. ¿Qué tienen en común estas dos aficiones de los equipos rivales de la capital de España? Pues ni más ni menos que su paganismo. Unos rinden culto al dios Neptuno, aquí lo vemos con su tridente, por cierto, el violador de Cénide, y otros, a ver, ¿dónde está esto? Aquí, y otros a la diosa Cibeles. La diosa Cibeles es la diosa madre y es una diosa de origen frigio. Frigia es una región, era una región de Anatolia, de la actual Turquía. Pero vamos, si después de París y Madrid nos venimos a Murcia, vemos que también tenemos reminiscencias de la mitología. La escultura de la izquierda, me imagino que habréis pasado miles de veces delante de ella, como me había pasado a mí, y nunca me había detenido a leer la inscripción. No sé si vosotros habéis detenido alguna vez, representa al dios Mercurio y está delante de la iglesia de San Bartolomé. La de la derecha es Dédalo en el casino de Murcia. El mito de Dédalo e Ícaro me parecen de una imaginación, de una belleza y de un final trágico difícilmente igualables. A ver qué viene ahora. A ver. Bueno, pero si nos fijamos también, los dueños de este local de ocio se han acordado de la mitología para nombrar a su centro. Bueno, a veces se nos olvida, Odiseo es Ulises, el protagonista de la Odisea. La influencia de Grecia y Roma en nuestra cultura, bueno, más que la influencia, que es la persistencia, es muy importante. De manera resumida, hay quien dice que Grecia nos aportó la filosofía y Roma el derecho, pero esto es muy resumido y nos aportaron muchas más cosas. Y ahora me vais a permitir contextualizar el momento donde se escribe la Odisea con el momento histórico. Aquí vemos en la imagen de la derecha la extensión del Imperio Romano en el año 14, que es el año en el que muere César Augusto, el emperador que reinaba cuando se publica la Metamorfosis, ¿no? Comentaros que en el año 31 a.C., Octavio, o sea, César Augusto, derrota a Marco Antonio, con el que ambos formaban parte del segundo triunvirato y anecdóticamente eran cuñados. Octavio había casado a su hermana con Marco Antonio. Pero la lucha por el poder los acaba enfrentando, ya se veía venir, y en la batalla de Accio, en Grecia, es derrotado Marco Antonio, que se retira a Alejandría con Cleopatra, suicidándose un año después. ¿A qué viene a cuento esto? Pues que es César Augusto el que incorpora Egipto al Imperio Romano. Y si os dais cuenta, Isis, en el mito de Isis, es una diosa egipcia por antonomasia, la mujer de Osiris. Roma, al practicar en ese momento una región politeísta, no tenía ningún reparo en incorporar los dioses y diosas de los territorios que se iban anexionando. ¿De acuerdo?
Y bueno, como anécdota, ya que nos toca a nosotros, que César Augusto fue quien acabó de conquistar Hispania para el Imperio Romano. Quizá algún día tendremos que pedirle alguna indemnización a Roma por los daños causados. Y aquí vemos una foto del Imperio Romano en su máxima extensión. Vemos cómo le gustaban las fronteras naturales, los limes, el Rin, el Danubio y el Éufrates o el Tigris. Aquí viene a cuento esto. Aquella foto es muy interesante, me parece a mí, la de la derecha, es los países actuales que conformarían el Imperio Romano. Pues Ovidio acaba su obra siendo consciente, lo expresa sin ningún tipo de modestia ni de pudor, que acaba de escribir una obra universal, ya que es consciente que el Imperio Romano va a llevar su obra hasta el último confín, hasta los últimos confines del imperio, y además es consciente de que ha escrito una obra inmortal, ya que acaba su breve epílogo diciendo que gracias a esa obra, a través de los siglos, viviré. O sea, lo dice sin ningún tipo de modestia ni de pudor y con toda la razón del mundo. Bueno, esto voy a pasar rápidamente. Efectivamente, hay quien dice que España es una creación de Roma, ¿no? Vemos signos de su presencia en todos los rincones de España y vemos La Coruña, Lugo, Gijón, Tarragona, Segovia, Mérida, Cartagena y Cádiz. Ya, exacto, a veces. Bueno, esta foto la hice yo hace poco y me parece muy interesante. Es de una calzada romana. Veis la impronta de las ruedas de los carros. Ahí se ve. Los carros tenían ruedas de hierro y ahí veis las improntas. Y no sé si sabéis dónde se encuentra esta calzada. Se encuentra a menos de 2 kilómetros de aquí. Discurre paralela a la autovía del puerto de la Cadena. Si subís un día al Castillo de la Asomada, tenéis la oportunidad de visitarla, de observarla. Voy a alargar mucho. Bueno, y aquí, pues todo empezó aquí en el año 218 a.C. entre Sagunto y Carajás, aquí a los amigos de Cartagena. Bueno, ahora voy a pasarme un poquillo a aspectos de la historia del arte. Esta espectacular escultura es de Bernini y representa a Hermafrodito, como podéis ver. ¿De acuerdo? Hermafrodita es un término, el hermafroditismo, que se sigue empleando en medicina, lógicamente, aunque ahora se utiliza más el término de estados intersexuales, pero sí que se emplea en biología y en botánica. Y estamos tan familiarizados con él que a veces se nos olvida que el nombre procede de sus padres. Hermafrodita es el hijo de Hermes y Afrodita. La Venus, la famosa Venus de Milo, el nacimiento de Venus de Botticelli, y es frecuente de referirse en medicina al pubis femenino como el monte de Venus. Además, los dermatólogos clásicos nombraron collar de Venus a unas lesiones papulosas que aparecen alrededor del cuello en la sífilis secundaria. Venus es la diosa del amor. Y la Venus en el espejo de Velázquez. Este personaje tan pintoresco, se han encontrado estas pinturas en Pompeya, representa a Priapos. Priapos es un dios menor rústico responsable de la fertilidad en la agricultura y en la ganadería. En la imagen de la derecha vemos a Priapos con una balanza. En una está pesando su pene y en la otra la cosecha recolectada gracias a su intermediación. Se sigue utilizando el término priapismo en medicina para describir una erección dolorosa, duradera y no acompañada de excitación sexual, de deseo sexual. A ver. Sí. Este es el bueno de Atlas. Atlas lideró la rebelión de los titanes frente a los dioses del Olimpo. Fue derrotado por Zeus, Júpiter, es el mismo Zeus griego, Júpiter romano, y lo condenó a soportar el peso de la bóveda celestial sobre sus hombros.
en su figura se inspiraron, como todos sabemos, lo estudiamos en primero de carrera, en la anatomía se inspiraron los anatomistas clásicos para denominar atlas a la primera vértebra cervical, la que soporta el peso de la bóveda craneal. Aquí tenemos a Aquiles, un héroe griego de la guerra de Troya. Como sabéis, al nacer, su madre Tetis lo sumergió en la laguna Estigia para convertirlo en inmortal. Lo único que no sumergió, puesto que lo estaba sujetando, fue su talón. Se sigue empleando. Y bueno, cuando París descubrió el punto vulnerable de Aquiles, lo mató con una flecha. El tendón de Aquiles, sigue llevando ese nombre, y nos referimos de manera figurada al talón de Aquiles de una persona, a su punto vulnerable. Narciso, el mito de Narciso. Vemos un cuadro de Caravaggio y el de la derecha es de Dalí. Me parece espectacular el cuadro de Dalí, pues que inspiró por los ensayos de Freud sobre el narcisismo, y es un tema pues presente en la actualidad. Es el mito de Narciso y Eco. Esculapio, el dios de la medicina. En la derecha lo vemos junto a su maestro Quirón, que era un centauro, en este caso culto, y bueno, vemos como un grupo hospitalario nacional lleva el nombre de Quirón, que tiene su mismo origen, el nombre en quirófano, Quirón de mano, viene de mano. Y aquí Esculapio se representa siempre con la vara de Esculapio, vemos la vara que lleva, con una serpiente enrollada, que era con la que le hacía llegar sus remedios a los pacientes a través de la serpiente. Y el signo de la OMS recoge la vara de Esculapio, símbolo de la OMS. Bueno, ya queda poco. Tanatorio también es una palabra de origen griego, todos sabemos. Thanatos era la personificación de la muerte no violenta, de la muerte sin violencia, que era hermano gemelo de Hipnos, la personificación del sueño. Es curioso cómo desde la antigüedad se ha asociado, parece lógico, el sueño y la muerte, el sueño eterno. Hipnótico es un término muy utilizado. A ver, aquí vemos una representación de Hipnos. Hipnos tuvo 1000 hijos, los oníricos, donde viene onírico también. El más famoso de los oníricos es Morfeo, a quien el descubridor de la morfina dedicó el nombre de la morfina. Vamos a ver, esta es... Vale. En el labio leporino, que también tratan los maxilofaciales del hospital, una de las múltiples estructuras que hay que reconstruir es el arco de Cupido. El arco de Cupido. Él era el hijo de Venus y Marte, que lanzaba sus flechas envenenadas con amor, ya que cuando lanzaban las flechas normalmente era para hacer sufrir al enamorado, no era para vivir un idilio. A ver, tengo problemas para... este casco que utilizaban es un tipo de casco que utilizaban los romanos, se llamaba galea, de donde procede el término galea aponerótica. Aquí, bueno, hemos visto, hemos nombrado cuando llega el partido nazi en el 33 en Alemania, y en el 44 los aliados desembarcan en Normandía en 5 playas con nombre en clave. Uno de ellos lleva el nombre de Juno. Y aquí vemos una imagen de uno de los cementerios americanos de Normandía. Bueno, la alusión... esto ya para acabar, quiero hacer referencia a tres pensadores del siglo XIX que recibieron una gran influencia de la cultura grecorromana. Freud, ya lo hemos nombrado. Este es el hospital de la Pitié, donde Freud fue a visitar a Charcot, el padre de la neurología, para iniciarse en las técnicas de hipnosis que luego abandonó y se pasó al psicoanálisis. Del hospital de la Pitié también otro neurólogo de fama internacional es Babinski, y comentar a manera de otra anécdota más, ahora que está tan de moda, en este hospital falleció Lady Di, la trasladaron después de su mortal accidente y falleció en este hospital.
Aquí. Sí, Nietzsche, un pensador muy importante del siglo XIX con una gran fuerza de los pensadores irracionalistas, vitalistas, escribió El nacimiento de la tragedia, aunque su obra más importante es Así habló Zaratustra, como sabéis. Su formación era filólogo clásico. No es sorprendente que se inspirara en figuras como Dionisios o Apolo en sus obras. Y, a ver, dejando aparte connotaciones políticas, decir que Carlos Marx también recibe una influencia de los materialistas griegos clásicos. De hecho, la obra que aparece a la izquierda es su tesis doctoral. Yo me tomé la molestia de leérmela y ya percibe uno la gran talla intelectual del personaje. Las tres influencias que recibe Marx, por una parte, es el materialismo de la Grecia clásica, la dialéctica hegeliana y el socialismo utópico francés. Lo integra y elabora sus propias doctrinas al respecto, entre ellas pues, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que proceden de la formación de Grecia, de la Grecia clásica. Bueno, ya volviendo a la actualidad, decir que un pueblo o una cultura que tenía una imaginación tan desaforada, digamos casi delirante en ocasiones, pues no es extraño que imaginasen la transexualidad e incluso la de transición, ya hace más de 2.500 años, ¿no? Por lo cual aquí pongo... A ver. Hablo de... Aquí sería el título de poesía, sería 2.500 años, o al menos 2.500 años de transexualidad, del designio divino a la microcirugía necesaria para realizar las faloplastias en la actualidad. Voy a terminar ya, sí. A ver. Bueno. Aquí. Bueno, hace unos 6 años o 7 apareció la película La chica danesa, una película de una gran ternura, donde se relata la historia de la pintura transexual Lili Elbe. La imagen de la izquierda es un fotograma, no sé si se llamaría así, de un videoclip de Tan Tan Go, que hace varios años sacó una canción que se llamaba Raquel Manuel, que también es interesante escucharla. La semana pasada en quirófano los residentes me dijeron que había una transexual famosa que yo desconocía, una modelo transexual que ha sido novia de Mbappé. Bueno, voy a ponerlo aquí, no sé si lo sabíais. A ver. Ya. El señor de la izquierda es Robert Millar, un ciclista de los años 80, con el maillot de campeón de la montaña. Y en la derecha vemos a Philippa York, una periodista deportiva. Aquí vemos a Robert Millar, a rueda del pentacampeón del Tour, Bernard Hinault, y aquí vemos a Philippa York con Pedro Delgado, ya que Philippa York es Robert Millar tras su cambio de sexo. Y corrieron en la misma época que Pedro Delgado. Bueno, estas son algunas noticias que entran en la polémica sobre la transexualidad o la ley trans, que voy a evitar completamente, pero han venido mandando pues, amigos que habían leído el artículo, me dicen, mira lo que ha salido aquí y tal, que es un jefe de psiquiatría que dice que es una moda. En fin, por esto lo voy a obviar. Bueno, el de la derecha sí es una noticia. El personaje de la derecha se llama Jonathan, por lo visto mata a su prima de 30 martillazos, ingresa en prisión y ahora dice que se llama Lorena y que quiere que lo trasladen a una cárcel para mujeres. Y aquí ya pues comentar efectivamente la ley trans ya se ha aprobado en el Congreso y está solo pendiente de su aprobación en el Senado. Y ya para acabar, la mayor influencia quizás de Roma en nuestros días pues ha sido Asterix y Obelix. Bueno, muchas gracias a todos.